El prólogo de Ohrid, 29 de abril. San Basilio de Ostrog. Nació en Popova, un pueblo de Herzegovina, de padres humildes y piadosos. Desde su infancia estuvo lleno de amor por la Iglesia de Dios, y cuando creció entró al monasterio de la Dormición de la Santa Madre de Dios en Tebrinie, y allí recibió la tonsura monástica. Como monje, llegó a ser rápidamente famoso por su continua y extraordinaria vida ascética. Se imponía una labor ascética tras otra, siendo la última siempre más pesada y difícil que la anterior. Más tarde, contra su voluntad, fue elegido y consagrado obispo de Saúm y de Eskenderia. Como arzobispo primeramente, vivió en el monasterio de Turdos y desde allí, como buen pastor, confirmaba al rebaño en la fe ortodoxa, protegiéndolo de la crueldad de los turcos y de la astucia de los latinos. Cuando la persecución de sus enemigos se volvió extremada y cuando Turdos fue destruido por los turcos, Basilio se trasladó a Ostrog, donde llevó una austera vida ascética, protegiendo a su rebaño con sus incesantes y fervientes plegarias. Descansó serenamente en el Señor en el siglo XVII, legándonos sus reliquias incorruptas y con poder de sanación, incorruptas y milagrosas hasta el día de hoy. Los milagros de la tumba de San Basilio son innumerables. Tanto los cristianos como los musulmanes acuden a venerar sus reliquias y encuentran curación para las más graves enfermedades y aflicciones. Y un gran peregrinaje nacional tiene allí todos los años para la fiesta de Pentecostés. Los 9 mártires de Cícico. Estos valientes 9 mártires, llenos de amor por Cristo, se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y renegar de Cristo, el Señor, por lo que fueron brutalmente torturados y, al final, fueron decapitados. Durante el reinado del emperador Constantino se construyó una iglesia en Cícico en honor a estos mártires, y sus reliquias incorruptas fueron depositadas allí. Innumerables curaciones tuvieron lugar sobre aquellas reliquias. Sus nombres eran Teognis, Rufo, Antípatros, Teóstico, Artemas, Magno, Teódotos, Taumasios y Filemón. Todos ellos despreciaron todas las cosas temporales por las eternas y todas las cosas corruptibles por las incorruptibles. Por eso es que el Señor los llevó a sus eternas moradas y los coronó con inmarcesibles coronas de gloria. Padecieron honorablemente y entraron en la gloria eterna en el siglo III. Venerable Memnón el Milagroso. Desde su juventud, Memnón se entregó al ayuno y la oración, y se purificó hasta tal punto que llegó a estar habitado por el Espíritu Santo, curaba enfermedades incurables y hacía muchos otros milagros. Aparecía en medio de las tormentas marinas y salvaba a los navíos del naufragio. Descansó serenamente en el Señor en el siglo II y estableció su morada en la corte celestial del Señor. Reflexión. Nada puede mantenerse secreto delante de Dios omnisciente. En todo momento, Él conoce todo lo que se hace en el mundo, tanto en el mundo externo como en el mundo espiritual. No existe intención, no existe deseo, no existe pensamiento que el hombre pueda esconder a Dios. ¿Cómo ocultarle a Dios aquello que no se puede esconder a las personas santas? Un día, el zar Iván el Terrible fue a la iglesia a rezar. En la iglesia estaba orando de pie el bienaventurado Basilio el Loco por Cristo. En realidad, el zar estaba en el templo con su cuerpo, pero su mente estaba en la colina de los Gorriones, a poca distancia de Moscú, en donde había empezado a edificarse un palacio. Durante todo el oficio, el zar pensaba en cómo podía agrandar y completar su palacio en aquella colina. Después de los oficios, el zar vio a Basilio y le preguntó dónde había estado. Entre comillas, en la iglesia, respondió Basilio, y de inmediato le preguntó al zar, entre comillas, ¿pero dónde estabas tú, zar? Yo también estaba en la iglesia, respondió el zar, ante lo que el clarividente santo exclamó, entre comillas, no dices la verdad, Ivanushka, porque te vi como andabas en tus pensamientos por la colina de los Gorriones y allí edificabas tu palacio. Contemplación. Contemplar la ascensión del Señor Jesús. Primero,
cómo el Señor, después de bendecir a sus discípulos, se elevó de la tierra y ascendió a los cielos. Segundo, cómo los discípulos lo miraron mientras ascendía hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Sermón sobre el incomparable amor de Cristo, entre comillas, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y podáis comprender y conocer la caridad de Cristo que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 10, versículos del 17 al 19. El amor por Cristo, que supera toda ciencia, no supera la ciencia de Dios, sino la ciencia del hombre oscurecida y viciada por el pecado. El conocimiento de Dios es igual al amor de Dios, y en ninguno excede al otro, pero la mente humana, alejada con Dios, no comprende en absoluto el amor de Dios, manifestado por medio del Señor Jesucristo. Dios comprende al hombre, pero el hombre no comprende a Dios. Dios intentó, por medio de la razón, que el hombre pudiese comprender gracias a la naturaleza y gracias a la revelación antigua, gracias a la ley y a los profetas, pero el hombre no quiso someterse a ese conocimiento. Entonces, Dios intentó vencer al hombre con el amor y con ese amor atraerlo hacia Él. De allí proviene la encarnación del Hijo de Dios, su sacrificio y su pasión hasta la muerte. Un amor tan inefable de parte de Dios, un amor que está más allá de las palabras y de la razón, cautivó a muchos y los hizo retornar a Dios. Es decir, que los hizo capaces de entender y les dio una mente nueva, pura y brillante. Sin embargo, a muchos también los ha confundido, porque no estaba de acuerdo con su mente oscurecida y viciada. Y que conozcamos el amor de Cristo, entre comillas, que supera toda ciencia, dice el apóstol. ¿Cómo podemos conocer, hermanos, aquello que está más allá del conocimiento y por encima de la razón? De ningún otro modo que no sea con un cambio de nuestra mente, con un despertar y un afinamiento de la mente, una iluminación y una elevación de la mente, en pocas palabras, adquiriendo una mente nueva que sea capaz de entender el amor de Cristo, que está más allá de la mente pecaminosa del ser humano actual. Qué profundo es el abismo de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Quien se acerca, aunque más no sea un poco a Él, siente que ese abismo es también el abismo del amor de Dios. Oh Señor, que ascendiste a los cielos, ilumina nuestras mentes con tu conocimiento, para que más fácilmente podamos hacer tu insondable amor por la humanidad y llorar de tristeza por nuestros corazones endurecidos, por nuestras mentes oscurecidas y viciadas, y llorar de alegría por tu amor por nosotros que estamos oscurecidos y viciados. A ti sean la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.